Video post Día de Acción de Gracias. Después de haber pasado el Día de Gracias, estoy en la playa, que es mi lugar favorito para pensar, y me vine a dar gracias el día de hoy acá. Y vine a hacer este video porque ayer vi nuevamente los videos que subí, los dos previos que hablan de mi historia de resignificar la vida de mi papá. Y me di cuenta que, bueno, conté la historia, cómo sucedió, pero no conté cómo le hice para encontrar ese punto donde decir tengo que resignificar la historia. Y cómo le hice, cómo descubrí que era lo que tenía que hacer. Y esto sin ningún fin de que sea más que una anécdota de alguien que le sirvió. Y si alguien lo considera, pues qué bueno, porque la verdad a mí me cambió la vida para bien. Y viajo en mi vida muy ligera, en mi conciencia y en mis actos y en mi vida diaria. La vivo muy en paz y muy libre, porque sé que hice lo correcto y me encantaría que si esto le sirve a alguien, le pueda servir de igual manera. Y de verdad sí es importante. Yo creo que es un ejercicio importante. Y el resignificar la vida, al yo tratar de hacer eso por mí, por mi papá, yo descubrí que había dos elementos muy importantes para lograrlo, y eso ha sido una constante en cómo he decidido vivir mi vida a partir de eso. Y me ha servido de verdad muchísimo, le ha servido a mis hijos. Yo creo que es una manera muy sana de vivir, y tiene que ver con la aceptación y el desapego. Yo me considero una black belt en desapego. O sea, yo ya logré ese punto en el que yo no sé si existe el término black belt en desapego, pero yo definitivamente me considero que tengo un muy buen nivel de desapego. Y llámese, el desapego va a personas, lugares, eventos, recuerdos, cosas, sueños y anhelos. Y el desapego no es otra cosa más que aceptar lo que sí se puede y lo que no. Pero lo más importante, el desapego tiene que ver con la certeza y la seguridad del lugar que las personas, lugares, recuerdos, sueños y anhelos, objetos, guardan en nuestro corazón, y el significado que les hemos dado nosotros. Lo mismo es tener la certeza de que nosotros guardamos ese lugar en el corazón de alguien más. Y como nada más se trata de tener la certeza y la aceptación de que así es, no importa nada más, porque ya no necesitas que te lo refuercen, no necesitas que te lo aseguren, ni siquiera necesitas que te lo confirmen. El saber qué lugar guardamos en el corazón de los demás, y que nosotros también tenemos en nuestro corazón gente, lugares, cosas, eventos, recuerdos. Personalmente a mí me sirvió mucho entenderlo y de verdad tener la certeza de sentirlo. Lo siento yo en mi corazón. Yo no ando preguntando cuánto me quiere la gente, ni cuánto quiere un objeto, ni nada. Y eso a mí me ayudó muchísimo para el momento decisivo de cambiar de país, porque me tuve que deshacer en objetos, en cosas materiales. Me tuve que deshacer prácticamente del 95% de lo que constituía mi historia. Así. Prácticamente no poseo, cosas materiales son mínimas. Y sin la intención de caer en esto que le llaman el minimalismo ahorita, de vivir en minimalismo y eso, yo ahí tengo mis dudas. No lo hice con esa intención. Pero también el desapego va a dejar a mis hijos atrás, mis amigas, a mi familia, a mi hermana, mi país. Pero como yo tengo la certeza, sin preguntarles, yo no les he pedido que me den una cuantificación de cuánto me quieren, pero yo sé lo que represento en la vida de mis hijos, de mi familia, es que
pude venirme para acá. Pero esto fue algo que aprendí en este proceso de resignificación con mi papá. Porque yo que vivía buscando su aceptación y su reconocimiento, cuando empecé este proceso me di cuenta que mi papá siempre me había amado profundamente, como él sabía, como él era. Que claro, yo era una niña que necesitaba que me lo confirmara, pues sí, tal vez hubiera sido lo ideal, pero no lo hizo. Y ahora que yo tenía esta oportunidad de cerrar un círculo tan importante como era ayudar a bien morir a mi papá, tenía yo que encontrar los eventos y las cosas que me dejaban saber que mi papá siempre me amó profundamente y que me lo demostró a su manera. Y que aunque hubo eventos que me costó muchísimo trabajo, de verdad, todo lo que yo recordaba, aunque sí había cosas buenas, es que también no voy a ser la exagerada de que no, es que todo fue una tragedia. No, no lo fue, porque tampoco se vivía como una tragedia en mi casa. Ni siquiera la muerte de mi mamá. Nosotros regresamos a la vida normal la siguiente semana de que mi mamá falleció. Pero era la historia de esta niña en la cabeza que estaba muy necesitada de atención y de cariño y que le dijeran cuánto la querían. Y entonces yo decía, es que de los eventos que yo me acuerdo y que los veo injustos, tiene que haber algo bueno. O sea, yo les voy a buscar algo bueno y voy a resignificar eso. O sea, lo que haya sucedido, voy a ver cuál fue mi beneficio a largo plazo, a mi presente, el día de hoy. Y entonces, en ese momento, por poner un ejemplo, les voy a contar así una anécdota que pues, si lo pienso, pues fue inadecuado de mi papá, pero ahora lo entiendo de otra manera. Como que en vez de estar paradas donde siempre vi la situación, como que pude dar unos pasitos al lado y ver el otro ángulo de lo que sucedió. Entonces, por ejemplo, mi papá hacía estas cosas. Yo tenía 6, 7 años, iba en este horrendo colegio de monjas, y en la libreta de tareas, mi papá lo que hacía es que me ponía un cheque firmado, cheque en blanco, firmado, para que yo pagara la colegiatura. Tenía 6, 7 años. Pues yo creo que ni ahorita a mis hijos les daría un cheque firmado en blanco y tienen 26 y 24. Pero bueno, a mí mi papá me daba un cheque firmado en blanco para que yo fuera a la caja, me parara ahí de puntitas a ver a la secretaria para que me dijeran de cuánto era el cheque y me hacían llenarlo. Primero, no sé por qué mi papá lo hizo, y segundo, yo no sé por qué la escuela tampoco no dijo nada, ¿no? Pero así yo lo hacía. Iba y me formaba y con mis letrotas llenaba el cheque y entregaba el cheque, me daban el recibo y yo en la noche le daba el recibo a mi papá. Y luego mi papá me ponía a archivar los recibos. Teníamos un folder donde él guardaba las cosas y yo le ayudaba. Y claro, yo cuando crecí, cuando yo tuve a mis hijos, decía, bueno, es que ¿qué onda que mi papá qué estaba pensando haciendo eso? ¿Por qué me dio una responsabilidad de esa magnitud? Imagínate si se me hubiera perdido el cheque, si se hubiera embarrado de mermelada del sándwich o algo le hubiera pasado al cheque. En fin, lo hizo. Y yo pude. Y habrá gente que va a decir, ay, Caro, también por eso te ayudó para tu carácter y te ha servido y mira, tú siempre has estado tan echado para adelante, tuvo que ver con eso. Pues sí y no, porque yo creo que es una responsabilidad que una niña de 6 años no tendría que tener. Pero en este ejercicio de buscarle el lado bueno y tratando de entender el significado de que mi papá me pidiera algo así, ahora lo veo de esta manera. O sea, lo que pasa es que mi papá confiaba en mí, confiaba que yo era capaz de hacerlo. Más allá de que si desarrolló carácter o no en mí, porque eso no lo sabemos, capaz que yo hubiera sido una niña muy insegura y a lo mejor no hubiera podido y esto me hubiera causado un trauma ahorita de tener pánico de enfrentarme a ciertas situaciones. Fue el otro lado que creo que también tiene que ver con mi temperamento y el haber sido enfrentada a este tipo de situaciones. Y entonces creo que eso era lo que pasaba, que mi papá confiaba en mí, me tenía confianza. No me lo decía, pero sus acciones y lo que pedía de mí era eso. Y entonces, claro, ahora lo veo en mi vida y es algo que, pues, de alguna manera desarrolló en mí eso. Y yo puedo decir con mucho orgullo que yo soy una persona confiable y de confianza. Y ha sido una constante en mi vida, que
que la gente que me quiere y que me rodea me considera una persona confiable y de confianza. En mis trabajos ha sido lo mismo. Y yo creo que fue porque al hacer todas estas cosas, que este es un solo ejemplo, porque tengo yo una lista enorme de cosas que yo tan chiquita tenía como responsabilidades de ese tipo. Y pero sí ha sido una constante en mi vida, que yo desarrollé eso que para mí es muy importante. Es un valor de lo más importante que yo tengo en mi vida, es ser confiable y de confianza. Y soy muy afortunada que la gente así me percibe y me han dado oportunidades enormes y valiosas simplemente por ese hecho. Entonces, ese es un ejemplo de cómo agarré, yo lo escribí, empecé a escribir un diario y escribía todas estas cosas. La lista de lo que no me gustó, de lo que pensé que era injusto o de las cosas que no hizo mi papá, porque eso es otra cosa, ¿no? No nada más era lo que yo pensaba que hacía y que era injusto, sino también la omisión, las cosas que no hizo, las cosas que se brincó y pensó que, pues, ¿para qué, no? Con esto quiero decir también que yo el recuerdo de mi papá lo amo profundamente y que cerré un ciclo y un círculo y que aclaramos y pudimos decir muchas cosas. Yo pude decir muchas cosas, pero no estoy racionalizando lo que estuvo mal. Lo que estuvo mal, estuvo mal. Mi papá era el adulto a cargo. Y en algún momento yo creo que de las discusiones más fuertes que yo tuve con mi papá fue que yo le dije, no te voy a permitir que me robes mi estatus de hija. En esta situación, no importa la edad que tengas, papito, yo siempre seré la hija y tú siempre serás el papá. Y aunque al final de su vida ya había que cuidarlo y tenía tensiones como si fuera un bebé, frente a él yo siempre me presenté vulnerable, siendo yo la hija, la chiquita a cargo. Y yo creo que es de las cosas más sanas que he hecho, porque también eso me ha permitido que con mis hijos nunca los ponga yo en una situación en la que ellos tengan que cuidar de una mamá que he sido inadecuada, lo fui enojona, lo fui enojada con la vida, lo fui y todo, pero jamás les di una responsabilidad de tener que cuidar de una mamá porque no podía cuidarse a sí misma. Y a veces yo me sentía así con mi papá, pero se lo dije. No te voy a permitir que me robes mi estatus de hija. Y así fue como logré acomodar todos estos recuerdos. Logré, de donde yo veía, desde donde yo tenía la vista de cada recuerdo, empecé a hacer estos pequeños cambios, moviéndome hacia un lado, hacia el otro, tratando de entender a mi papá, siendo más empática y teniendo mucha más compasión de la situación. No señalando a mi papá como el ejecutor con dolo, sino como tratando de entender que él también estaba en una situación muy complicada. Porque claro, yo lo veía desde el egoísmo de una niña chiquita, donde pues yo me sentía como yo el centro del universo, pero pues que creen que éramos 5 hijos, ¿no? Y todos con necesidades distintas. La más grande porque ya era la más grande y entendía todo y tenía demasiadas responsabilidades, y el más chico porque era un bebé y yo porque fui la penúltima. Total que todos tendríamos una explicación y un reclamo y una exigencia hacia mi papá. Y entonces, bueno, yo empecé a tener estas cosas claras, y creo que así fue como logré el entender que para yo poder resignificar la historia con mi papá necesitaba 2 cosas, que parecen como los 2 extremos de una misma línea, que es la aceptación y al mismo tiempo el desapego. O sea, recibo y al mismo tiempo tengo que soltarlo. Y ha sido fabuloso, porque ahora lo aplico en todo. No me aferro a nada, yo no discuto por algo que quiero, no, ni por las cosas materiales. Yo no soy muy de ir a tiendas, pero entro y me encanta algo y digo, no tengo el dinero, pues ni modo. No me aferro ni me endeudo ni nada, y siempre pienso, si es para mí, ahí va a estar. Yo confío en eso y suelto, y he tenido muy buena suerte porque siempre me resulta. Pero también con las personas, con mis afectos. Cuando hay situaciones, cuando hay una diferencia, cuando hay un entendido, acepto lo que está sucediendo y luego suelto. Lo hablo, lo digo, aprendí, eso me regaló mi papá, este proceso de hablar las cosas a tiempo, de que las cosas se tienen que decir
y de preferencia en el momento que suceden, porque si ya deja pasar uno pues digamos, ya después de una semana a veces ya, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué dices algo? ¿Por qué no lo dijiste? En el momento que todo el mundo decimos eso, ¿no? ¿Por qué no me dijiste? Porque ya después suena reclamo. Ya no es, oye, ¿sabes qué? No me gustó. Y a mí eso fue lo que pasó con mi papá, que descubrí eso, que lo que no dije en su momento, la oportunidad que no le di a él de cambiarlo, de hablar con él y decirle, papá, tú me tienes que escuchar, y robarle esa oportunidad, cuando quise decir algo ya era un reclamo. Entonces, el entender todo esto me sirvió y me ha servido, y el día de hoy vivo muy en paz y muy, muy tranquila, porque fue una lección grande, importante, y me conduzco así. Y por lo tanto, pues me sigo equivocando, pero vivo muy tranquila de saber que puedo pedir una disculpa a tiempo, que puedo aclararlo, que puedo decir las cosas como se tienen que decir, y no cargar con estos rencores, ¿no? De que no lo dije, ¿no? Y no me debí de haber quedado callada. Y entonces uno empieza con una guerra interna que eventualmente acaba afectando la relación. Así es que si esto en algún momento le sirva a alguien, me va a dar muchísimo gusto, porque a mí me sirvió enormemente. Tengo una vida maravillosa, en paz y libre, y fue gracias a esto, de resignificar la historia de mi papá, y que ahora me sirve para resignificar muchas cosas de mi vida, decisiones en las que me equivoqué en el pasado, mi divorcio, todo lo que sucedió con mis hijos, el venirme para acá. He tenido que resignificar muchos capítulos de mi vida, y ha sido maravilloso, porque también por otro lado me ha puesto en perspectiva que no todo fue tan malo. Así es que, bueno, hecha la aclaración, espero que a alguien le sirva, espero que alguien, si está en un proceso con alguien de la familia, con mi hijo, con el trabajo, con uno mismo, entender esto, que para resignificar necesitas aceptar y soltar, el desapego. Pues bueno, feliz Día de Gracias. Se acerca el año nuevo. Vayan haciendo su listita de anhelos. Todos son posibles. Yo sé lo que les digo. Bye.